Continuando con la serie para el desarrollo de temas esenciales de bioestadística, presentamos el día de hoy el tema de análisis de varianza. El análisis de varianza es una prueba muy utilizada, sobre todo porque la mayoría de variables en la mayoría de investigaciones se realiza con variables cuantitativas. Y el análisis de varianza es una prueba desarrollada especialmente para relacionar los resultados de una variable cuantitativa con variables cualitativas que estén relacionadas y así ayudar a explicar la relación o las diferencias que puede haber en el comportamiento de ambas variables, entendiendo que la variable cualitativa es la que sería la que explica el comportamiento de la variable cuantitativa, que es una variable de efecto. En realidad, el análisis de varianza es bastante fácil de comprender, más aún ahora con la existencia de los programas estadísticos que nos permiten aplicarla de manera muy ordenada y rigurosa, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, comencemos con el desarrollo del tema. Primero, mencionarles que el análisis de varianza, también denominado ANOVA, está dentro de lo que se llama la estadística inferencial, como podemos ver en este esquema, ¿no? Y como sabemos, la estadística inferencial nos permite extrapolar los resultados del análisis estadístico de una muestra a la población de la cual procede, ¿no? Entonces, y en la estadística inferencial hay dos espacios o dos componentes: la estimación de parámetros, que es lo que se aplica para el análisis en una sola muestra, y las pruebas de hipótesis, que se utilizan en dos situaciones. Entonces, las pruebas de hipótesis se utilizan para analizar las diferencias y analizar las asociaciones. El análisis de diferencias es para determinar si el comportamiento de una variable o de dos variables o más comparados entre grupos o en diferentes momentos de medición son diferentes y explican el comportamiento del fenómeno relacionado de ambos, ¿no? Es decir, si ambas variables tienen relación al momento de presentarse en la realidad. Entonces, el ANOVA o análisis de varianza se aplica para establecer si hay diferencias en el comportamiento de las variables que se estudian. Vamos a ver qué significa esto posteriormente. Por el momento vale decir que cuando en estadística se hace el análisis de diferencias, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Cuando hay escalas cualitativas, básicamente hay dos pruebas para hacer el análisis de diferencias como prueba de hipótesis. Tenemos la prueba T y tenemos el ANOVA. ¿Ok? El ANOVA se usa cuando uno tiene más de dos grupos, ¿no? Dos o más grupos de análisis, mientras que la prueba T se aplica cuando son dos grupos de intervención. Eso ya está establecido y es el desarrollo estadístico que está aceptado y que en la comunidad de investigadores y la comunidad de estadísticos y bioestadísticos aplica. Entonces, continuando, vamos a ver la definición del análisis de varianza o ANOVA, ¿no? El ANOVA estudia la influencia de uno o más factores sobre una variable de respuesta. En este caso, como les mencionaba, las variables de influencia o los factores de influencia son variables de tipo cualitativo, mientras que la variable de respuesta siempre va a ser una variable de tipo cuantitativo. No hay otra forma de aplicar ANOVA porque ese es el modelo bajo el cual está desarrollado. Pero como en la realidad vamos a encontrar que vamos a evaluar o estudiar la relación entre una variable explicativa o un factor y una variable respuesta, o también vamos a tener situaciones en las que evaluemos dos o más factores para una variable de respuesta. Entonces acá como pueden ver existen dos niveles
de análisis de ANOVA o análisis de varianza. El univariante, que es cuando relacionamos una variable cualitativa o que es la explicativa con una variable de respuesta que es cuantitativa. Y la multivariante es cuando tenemos dos o más variables explicativas que son siempre cualitativas para explicar la influencia o la relación en la variable de respuesta o variable cuantitativa, que es una variable cuantitativa. La influencia entonces se va a entender como la observación de si hay o no hay una influencia, ¿no? Y eso se traduce, se observa a través de la diferencia de medias que nos va a dar el análisis de varianza. Entonces, en el primer caso, que es lo que vamos a desarrollar en este momento, la ANOVA de un solo factor nos va a permitir decidir si los distintos niveles del factor, o sea, las distintas categorías o estados que tiene la variable explicativa, que es la variable cualitativa, produce un efecto diferente en la variable de respuesta, obviamente de acuerdo a cada una de las categorías. O por el contrario, si es el mismo comportamiento para todos los niveles. Lo que buscamos es determinar si hay diferencias significativas en la respuesta media de cada uno de los distintos niveles del factor, entendiendo por factor la variable explicativa que es cuantitativa. Entonces, si tenemos claro esto, de que el análisis de varianza nos determina el comportamiento entre los diferentes niveles o categorías de la variable explicativa, ¿no? Expresándola esta en las medias de cada uno de los subgrupos o niveles medidos, entonces vamos a tener claro de que el análisis de varianza nos va a permitir decir si es que la variable explicativa tiene o no tiene influencia. Es decir, si por ejemplo la variable explicativa no muestra diferencias en las medias para cada uno de los niveles o variables, entonces quiere decir que no hay ninguna asociación, no hay ninguna influencia de la variable explicativa o cualitativa sobre nuestra variable de respuesta, que es cuantitativa. Pero si es que encontramos que hay distintos niveles de las medias para cada uno de los de los valores del factor o variable explicativa, entonces vamos a fácilmente inferir que estas diferencias obedecen precisamente a la variable explicativa o cualitativa. Vamos a verlo esto en los ejercicios de aplicación que vamos a ver en un momento. Entonces, desde un punto de vista estadístico, ya sabemos nosotros que la prueba de hipótesis significa el enunciado de la hipótesis nula, que se representa como H sub 0, ¿no? Y de la hipótesis alterna, que se enuncia como H sub 1, ¿no? Y siempre en las pruebas de hipótesis estadística, la hipótesis nula es la que se representa como que todos los valores que se observen en las variables de resumen, y en este caso las medias, son iguales, ¿no? Y la hipótesis alterna, que es lo que nosotros queremos llegar a probar, es que no todas las medias en esos distintos niveles que se han medido de la variable explicativa son iguales. Ese es el fundamento que tiene el análisis de varianza. Y el análisis de varianza, para que sea realmente efectivo y tenga un poder estadístico adecuado y por lo tanto sustente adecuadamente nuestros resultados, nuestros hallazgos, debe de cumplir algunos supuestos que deben de reflejarse en las mediciones, observaciones que de los datos que vamos a analizar mediante el análisis de varianza. En primer lugar, las muestras deben ser independientes y elegidas al azar para cada una de las variables que vamos a usar de análisis, tanto las variables explicativas como las de resultado, ¿no? Lo segundo es que las muestras de cada factor deben de seguir una distribución normal. Y esto nos lleva a un aspecto muy importante. Nunca se debe de pasar a hacer el análisis de varianza directamente cuando se tienen los datos,
sino que primero hay que hacer el análisis descriptivo y determinar en cuánto se asemeja o se acerca la distribución de nuestros datos a una distribución normal. Si es que no se ajustan a una distribución normal y hay índices para medir estos aspectos, la kurtosis, etcétera, ¿no? Si es que no siguen la distribución normal o no se asemejan, entonces hay que optar por otra prueba estadística no paramétrica, entre las que se encuentra, por ejemplo, la t-Student, ¿no? Y también que las varianzas de las muestras de cada factor son iguales, ¿ok? Y eso se analiza mediante parte de los resultados que se obtienen al hacer el análisis de varianza. Entonces, si nosotros tenemos una variable explicativa que es cualitativa y una variable de respuesta que es una variable cuantitativa, y tenemos que cumple los supuestos, sobre todo de que sigue una distribución normal, entonces podemos aplicar el análisis de varianza porque se cumple y lo podemos aplicar en diversas situaciones como las que podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Lo primero es que la media de la variable i, que es la variable de respuesta, es diferente, ¿no?, o no en los distintos grupos. Hay que ver si es que la media es diferente o no, lo aplico. O sea, si tengo medias de cada grupo, ¿no?, entonces lo aplico. También lo aplico cuando el factor que afecta, o sea, que produce el efecto, es relacionado, está relacionado o no, en base al conocimiento existente, al comportamiento de la variable de respuesta. Y finalmente, que el factor explicativo o la variable explicativa marque diferencias en el comportamiento de la variable de respuesta. Esas son las situaciones en las que hay que aplicar el análisis de varianza. Y antes de entrar a los ejercicios aplicativos, es importante que tengamos en claro qué prueba de hipótesis aplicar cuando vamos a abordar una diferencia entre medias. Y como vimos en el esquema, básicamente son dos pruebas estadísticas, la t-Student y la ANOVA. En primer lugar, la t-Student, ¿no?, se usa para comparar dos medias. El ANOVA es ideal aplicarlo cuando se comparan tres o más medias. Segundo, la t-Student se puede aplicar cuando la distribución es no normal, ¿ok? Mientras que en la ANOVA es requisito indispensable que las medias tengan una distribución normal. Segundo, otra condición es que la t-Student puede aplicarse en dos grupos que tengan menos de 30 elementos, es decir, cuando las muestras son pequeñas, ¿no? Mientras que en el análisis de varianza ANOVA, la distribución debe ser normal aunque se trate de grupos pequeños. ¿Okay? Y como diferencia final entre ambas pruebas, tenemos que en la t-Student los grupos no necesariamente tienen que ser aleatorios, mientras que en la ANOVA tienen que ser estrictamente aleatorios, es decir, deben haber sido conformados por las muestras por métodos probabilísticos. Esa es la gran diferencia y hay que tomarla en cuenta cuando se elija entre aplicar la prueba t-Student y el análisis de varianza. Entonces, vamos a realizar la aplicación del análisis de varianza ANOVA para un solo factor, o sea, el análisis de varianza o ANOVA univariado. Para ello vamos a presentarles este ejercicio donde se presentan los resultados de tres métodos de entrenamiento de un equipo de ciclistas, ¿no? El primer método, como pueden ver ahí, son series cortas de alta intensidad, ¿no? El segundo es de largos recorridos y el tercero trabaja en un gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia, que se conoce como spin. Hacen un mes de entrenamiento y entonces se hace un recorrido cronometrado de 9 kilómetros y se miden los tiempos. Entonces pueden ver ustedes los resultados del método 1, del método 2, del método 3
de este equipo de 15 ciclistas, ¿no? Y entonces la pregunta que se hace el investigador es si puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes, o por el contrario hay algún método que sea superior a los demás, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí en las preguntas que se hacen los investigadores está implícito la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis nula sería si considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes, similares, y la hipótesis alterna pregunta si algún método es superior a los otros, es decir, si hay una diferencia entre los tres grupos. Entonces, como en todo proceso de prueba de hipótesis estadística, hay que seguir los 7 pasos que pueden ver ustedes en este cuadro. Primero, el planteamiento, ¿no? Que nos dice uno de los tres métodos es superior a los otros dos, es decir, estoy decidiendo como investigador que me parece que uno de los métodos es superior a los otros. Y entonces formulo las hipótesis estadísticas que pueden ver ustedes acá, ¿no? Las hipótesis estadísticas, la nula que dice que la mediana del método 1 es igual a la mediana del método 2 y es igual a la media del método 3. Y en la hipótesis alterna digo que las tres medias son diferentes. Enuncio el nivel de significación en el paso 3, que es la P de 0.05. Selecciono la prueba porque los grupos de ANOVA son aleatorios y voy a rechazar si la F es mayor de 3.89. Para el cálculo de la prueba, que antiguamente se hacía con cálculos manuales, calculadora, no, vamos a usar un paquete estadístico que se llama Jamovi y que es gratuito. Pasemos entonces a realizar el análisis con este paquete estadístico, pero consideren ustedes lo siguiente, que una variable es el método utilizado, que en este caso son 3 columnas diferentes, y la otra variable es el tiempo de recorrido cronometrado para los 9 kilómetros, ¿ok? Entonces, en este caso, usando el Jamovi, hemos convertido los datos para que sean analizados. Tienen ustedes una columna con la variable A y una columna con la variable B, pero hay que darle nombre, evidentemente. Entonces nos vamos, en el caso de Jamovi hay 4 pestañas, la primera es variable y acá es donde podemos cambiar los nombres. Entonces acá le pongo tiempo, ¿no? Y acá pongo tiempo del recorrido de 9 kilómetros, ¿correcto? Y cambio la segunda variable que es método. Tipo de método de entrenamiento utilizado. Tipo de método de entrenamiento utilizado. Entonces ya tengo las variables, ¿no? Y fíjense ustedes que ya las variables tienen nombre. Ya está. Y entonces me paso a la pestaña de análisis. Y el Jamovi tiene la ventaja de que es bastante gráfico y es gratuito y está basado en el lenguaje estadístico R. Entonces se puede agregar módulos, ¿no? Ya posteriormente iniciaré una serie de capacitación utilizando Jamovi. Y en este caso, como quiero aplicar a ANOVA para ver si hay diferencia entre los tres métodos, ¿no?, de entrenamiento, selecciono ANOVA, en este caso es de un solo factor, ¿no? Entonces me va a salir la interfase de trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? El tiempo. ¿Cuál es la variable de agrupación? El método, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que de manera automática el
Jamovi me hace el cálculo, me dice cuál es el valor de F, cuántos son los grados de libertad, cuál es el valor de GL2 y cuál es el valor de P. Acá lo que importa obviamente es el valor de P y el valor de significación estadística. Y en este caso sabemos que automáticamente, si es que el valor de P es mayor de 0.05, entonces mi hipótesis no se cumple. O sea, tengo que aceptar la hipótesis nula. Y en este caso los resultados me dicen claramente que las diferencias entre las medias no corresponden, tienen resultados similares, se comportan de manera similar. Y si yo quiero ver, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento, le agrego tablas descriptivas y me muestra, por ejemplo, las medias, ¿no? Acá tengo las medias, tengo la desviación estándar y tengo el error estándar. Podemos ver entonces que ¿no? la diferencia no es mayor, ¿no? Inclusive puedo poner las gráficas descriptivas y el Jamovi me va a hacer ver con un gráfico adecuado, ¿no? Cómo se han comportado. Entonces pueden ver ustedes de que hay mucha variancia, mucha variabilidad en los resultados, hay valores similares, las medias no difieren mucho, por lo tanto, en este caso el resultado nos dice que no hay un método que sea superior a otro. Y eso es lo que, y entonces con estos resultados los ponemos en nuestro informe, en nuestros resultados y presentamos como la interpretación correspondiente. Entonces pueden ver ustedes la facilidad para obtener un análisis de varianza de un solo factor cuando se tienen los datos adecuadamente ordenados, ¿no? Y adecuadamente ingresados a un registro para llevarlo a un paquete estadístico. Entonces este es un primer ejemplo, ¿no? de presentación de resultado, y vamos a ver un segundo ejemplo donde hay ya cuatro niveles de resultados obtenidos, ¿no? Entonces en este caso se trata de un laboratorio de reciclaje que controla la calidad de los plásticos utilizados en las bolsas, y lo que desea este laboratorio de reciclaje es ver si algún tipo de plástico es más resistente a la degradación ambiental, ¿no? Entonces se han elegido 8 muestras, ¿no? Y se les ha aplicado el método de degradación y se ha medido de esa manera, ¿no? Entonces los datos los pueden ver ustedes en esa tabla, donde ven la resistencia en una escala cuantitativa de acuerdo al tipo de plástico establecido. Entonces acá, ¿qué conclusiones se pueden sacar sobre estos resultados? Obviamente acá ustedes tienen que preguntarse si es que un plástico es más resistente que otros y por lo tanto va a requerir otro tipo de tratamiento, o simplemente no se va a poder someter a reciclaje, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se trabajaría en este caso. Bien, entonces tenemos este ejercicio donde vamos a aplicar de nuevo el análisis de varianza para un solo factor, y acá lo que queremos ver es si existen diferencias en la resistencia de los plásticos. Y entonces vamos a proceder siempre con nuestra metodología de prueba de hipótesis estadística de los 7 pasos, ¿no? El planteamiento que queremos resolver es si uno de los plásticos es más resistente a la degradación que los demás. Hacemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, ¿no? Y entonces tengo que las medias de degradación de todos los plásticos son iguales para la hipótesis nula y las medias de degradación de todos los plásticos son diferentes para la hipótesis alterna. Fijo mi nivel de significación, pongo el ANOVA, ¿no? Acá coloco la regla de decisión,
En este caso voy a usar Jamovi de nuevo, está equivocado acá al decir Microsoft Excel, y pasamos entonces al Jamovi, ¿no? Y tenemos nosotros el conjunto de datos que ya está con su nombre, en este caso resistencia, tipo de plástico, son 4 tipos de plástico, son 32 mediciones, como pueden ver ustedes, porque es 8 plásticos al azar para cada uno. Y estamos listos entonces para el análisis y nos vamos a la pestaña de análisis, nos vamos de nuevo a análisis de un factor, nos sale el cuadro de diálogo para seleccionar las variables, tenemos la resistencia que es la variable dependiente y el tipo de plástico que es la variable de agrupación. Entonces vemos que el Jamovi empieza a calcularnos y en este caso, ¿no? El valor del factor es 25.5, que es mayor a nuestra regla de decisión, ¿no? Y nos da un valor de significación de menor al 0.05, porque acá nos sale que es menor de 0.01. Si queremos verlas, tendríamos que ver las tablas descriptivas para ver cuáles son las diferencias. Y acá podemos ver claramente que el plástico D es el que tiene más fácil degradación, porque tiene un valor de 92.8, mientras que el plástico que tiene más resistencia a la degradación sería el plástico C, que nos da 214.9, perdón. Entonces nos queda claro que no todos los plásticos los vamos a tratar por igual, ¿no? Y entonces tenemos que aplicar diferentes métodos de degradación de acuerdo al tipo de plástico, que incluso ustedes en la gráfica pueden ver claramente, ¿no? Cuál es la diferencia e incluso en la media, al intervalo de confianza. Entonces, en este caso, el análisis de varianza nos dice claramente que la variable cualitativa, que es tipo de plástico, tiene diferentes niveles de degradación, ¿no? Y que el que más fácilmente se degrada sería el plástico que corresponde a la categoría o nivel D. Entonces, si se sigue de manera ordenada los pasos para hacer prueba de hipótesis estadística, siempre vamos a tener claridad y seguridad en sustentar nuestras conclusiones y resultados. Y eso es lo más importante. Y obviamente lo otro es aplicar la prueba estadística adecuada. ¿Correcto? Entonces ahora, para completar la clase y como última parte vamos a hacerla, aplicar el ANOVA de 2 o más factores. Entonces, que es básicamente lo mismo con la única diferencia, ¿no? De que agregamos una variable más, como vamos a ver, porque acá el fundamento es el mismo. En la hipótesis nula vamos a decir que las variables, las medias de cada uno de los grupos, de acuerdo a cada una de las variables explicativas, son iguales, mientras que en la hipótesis alterna vamos a decir que las medias para cada una de las variables explicativas son diferentes. Entonces vamos a utilizar los mismos datos del primer ejercicio del equipo de ciclistas, pero vamos a agregarle sexo y vamos a agregarle una cantidad mayor de valores. Vamos a aumentar a 30 el número de integrantes del equipo de ciclistas y vamos a agregar el sexo masculino a femenino y entonces ahí va a cambiar el enfoque y los planteamientos, porque ahí vamos a ver no solamente si uno de los métodos son iguales o diferentes, sino también si es que hay diferencias en el sexo para masculino y femenino. Veamos entonces. Bien, entonces vamos a proceder de acuerdo a los pasos para hacer pruebas de hipótesis. Entonces el planteamiento es que uno de los 3 métodos es superior a los otros 2 y funciona mejor en el sexo masculino. Formulamos las hipótesis estadísticas, la nula, la alterna. Como pueden ver ustedes ahí, la nula nos dice que todas las medias van a ser iguales, mientras que la alterna nos dice que todas las medias son diferentes. El nivel de significación es menor a 0.05. La prueba es ANOVA, ¿no? Porque los grupos son aleatorios. Se establece la regla de decisión.
uso Jamovi y vamos a ver entonces cómo se procede. En este caso ya tenemos acá en el Jamovi, ya he preparado y he agregado la segunda variable cualitativa o explicativa, que es el sexo. Se ha aumentado el número de casos a 30, ¿no? Y entonces vamos a pedirle hacer análisis. En este caso es el ANOVA de más de un factor explicativo. Nos da la variable dependiente, que es el tiempo. Nos dice cuáles son los factores fijos, el método, el sexo, ¿no? Entonces empieza a calcularlo, ¿ok? Fíjense ustedes que ya calculó, ¿no? Tienen ustedes la suma de cuadrados, la media cuadrática, el valor de f, y como vemos todos los f son menores y no hay significación estadística, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no? Podemos ver que tanto en relación métodos, el método y el sexo, así como separados, en ningún caso hay diferencia entre los tres métodos de entrenamiento. Entonces acá, y por los valores de f, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar la hipótesis nula, por lo tanto decir que no hay diferencias entre los tres métodos, ni incluyendo la variable explicativa sexo. Entonces, enunciamos, de acuerdo a como dice la decisión, hacemos la decisión del planteamiento y eso es lo que comentamos en nuestros resultados, ¿no? De la investigación que estamos haciendo. Entonces, les agradezco haber visto este video y espero que haya resultado lo suficientemente sencillo para que entiendan ustedes que el análisis de varianza puede parecer por el nombre y por el nivel de desarrollo algo que apabulle al que no conoce, pero en realidad si se entiende y se hace de manera ordenada, nos lleva a conclusiones muy interesantes sobre cualquier estudio en el que queramos asociar o explicar una variable de respuesta con variables explicativas. Muchas gracias.